Hola queridos estudiantes, en este video tutorial les voy a explicar la nueva cosmovisión del año. En el anterior trabajo vimos la cosmovisión alegórica, que su principal característica justamente es la metáfora. No buscamos decir las cosas de forma directa, sino que buscamos algo que se le parezca, pero que justamente no sea el mismo objeto o la misma acción, y la reemplazamos por la palabra original para que el impacto sea mayor. Esto, por ejemplo, como vimos con anterioridad, ha permitido, por ejemplo, hacer denuncias al estado de las cosas. Ahora vamos con una literatura nueva que se llama literatura de ruptura o de experimentación. Este tipo de cosmovisión a lo que apunta es a una literatura nueva, hacer algo diferente con la escritura. En realidad no solamente compete al mundo de la literatura, sino que también lo podemos ver en la pintura, en la música, en la actuación, en el cine. Es decir, en todo el ámbito completamente artístico se dio este movimiento que surgió a principios del siglo XX, es decir, estamos hablando de principios de 1900, donde hubo un gran cambio social. Acá justamente en el trabajo les hice toda una introducción, está todo escrito lo que más o menos les voy a ir diciendo, voy a intentar señalar todo donde está, por eso empiezo desde el inicio. No son palabras textuales, justamente estoy reformulando para que se entienda mejor lo textual. Obviamente que es obligatorio leer, ¿sí? Porque la idea es que ustedes se acerquen a una escritura cada vez más académica, parecida a lo que van a afrontar el siguiente año si es que deciden seguir estudiando, o bien la lectura que uno tiene en la vida misma y tiene que comprenderla. Bueno, volviendo al tema, les decía, las vanguardias surgieron en el siglo XX, es decir, en 1900. En ese momento, piensen que en 1914 surge la Primera Guerra Mundial, es decir, una Primera Guerra que incluye a muchos países en una contienda histórica y bélica donde se empezó a ver la miseria del hombre, la destrucción, a lo que estaba llevando, por ejemplo, el inicio de lo que es el capitalismo. Van a surgir teorías justamente sociales como la de Marx, que seguramente han estudiado, por ejemplo, en sociología, calculo, si es que tienen esa materia, la verdad es que no recuerdo muy bien, donde se ve justamente el rol del proletariado, que serían la parte de la población que trabaja en las fábricas, y una puja con la burguesía, que son aquellos que son los dueños de la fábrica, por ejemplo. También surgen teorías en el ámbito de la ciencia, como la teoría de la relatividad de Einstein, o bien en el campo más de la psicología, esta cuestión de entender la mente de las personas a partir de una conciencia y una inconsciencia. Esto lo introduce Freud, Sigmund Freud, es decir, es un momento de grandes transformaciones sociales, porque, por ejemplo, tenemos la innovación de la industria automotriz a partir justamente de la invención del auto, se inventa el avión, esto va a cortar las distancias del mundo mismo y de las telecomunicaciones, porque por ejemplo ya de por sí había desde principios del siglo XIX, o sea de 1800, lo que era el telégrafo, pero ahora tenemos la incursión en la llamada. Todo esto que a nosotros nos parece una pavada hoy en día, en el momento fue un gran boom, como el cine, el principio del cine mudo, después el cine con audio, el cine después a color, que las personas podían acceder a tener una televisión y a canales de aire. Esto todo va intentando mostrarnos un mundo que va avanzando y que va avanzando muy rápido. El siglo XX fue un siglo muy importante en cuanto a cambios. Bueno, para ir directamente a lo nuestro, a la literatura, hubo un grupo que se llamaban los vanguardistas, que llevan este nombre porque viene del francés avant-garde, que significa la primera hilera de la batalla.
Piensen que en una guerra los que están en primer fila del pelotón son los que tienen mayor chance de morir, es decir, son los que se enfrentan directamente con el conflicto. Esa es la idea de las vanguardias, que ellos se enfrentan con el problema. ¿Y cuál es el problema? El tradicionalismo, las reglas fijas, todo lo que está estructurado. Ese es el problema de las vanguardias, lo estructurado. Y la idea de ellos fue justamente desestructurar y experimentar formas nuevas de hacer el arte y no llevarse por lo que anteriormente se había creado, sino por el contrario crear algo nuevo, algo diferente. Acá, por ejemplo, les adjunté algunas fotos, como por ejemplo esta de una pintura donde vemos que hay rascacielos, es decir, hay edificios. Esto es muy novedoso para la época, estamos hablando a principios del siglo XX. Ya hay autos, nos damos cuenta por las características de los autos, que son autos antiguos, pueden ser de la década del 40, 50 aproximadamente, o un poquito más. Muy bien, toda la segunda hoja, primera y segunda hoja, van a tener toda una introducción de lo que son las vanguardias, es obligatorio leerlas. Y hubo muchos movimientos literarios y muchos movimientos vanguardistas que surgieron en ese momento para identificarse y cada uno mostrar la propuesta artística que tenían. Por ejemplo, y acá se los voy a mostrar acá abajo, yo acá les puse 5 de ellos: el futurismo italiano, el dadaísmo, el surrealismo, el expresionismo y el cubismo. Vean que todos terminan con ismo, ¿sí? Futurismo, dadaísmo, surrealismo, expresionismo, cubismo. Bueno, estos movimientos, cada uno de ellos propuso una nueva forma de hacer arte. Por ejemplo, el futurismo quiso mostrar la dinámica del avance científico, entonces trabajaron mucho con la yuxtaposición de imágenes, esta cuestión de lo rápido, del movimiento, como se ve por ejemplo acá en esta imagen, ¿no? Que son todos hombres que van caminando y esto muestra la velocidad. El dadaísmo, que fue un movimiento justamente que se llamó dadaísmo por dada, que significa nada en alemán, o bien, en realidad, dicen que intentaron imitar el balbuceo de los bebés, que no significa absolutamente nada, al igual que justamente el significado en alemán. Por otro lado, este movimiento intentó que cualquiera pueda hacer arte. Es lo que les mencioné a todos en el grupo de WhatsApp con respecto a Marcel Duchamp, que él presenta en un museo esta obra que es un migitorio como una obra de arte y que se exhibiera como tal, solamente que él agarró un migitorio, lo compró, ¿no? Y lo firmó. Es como yo agarrar el inodoro que cambié en casa y le pongo Belén Barreña. Bueno, esa es la idea de él, pero más que nada es una cuestión de provocación, de decir, todos nosotros podemos hacer arte. Después el surrealismo está vinculado con lo que es la imaginación y con todo lo que tenemos guardado en el inconsciente. Es decir, con aquello que no expresamos de forma directa, sino que lo tenemos guardado. Por eso estas obras, acá tenemos justamente, un segundito que se me está corriendo, una obra de Salvador Dalí que nos muestra como un sueño donde los relojes por ejemplo están derretidos. Esto nos muestra obviamente una expresión completamente desvinculada con la realidad. La idea justamente del surrealismo es mostrar otra realidad alterna a la nuestra. Por otro lado tenemos el expresionismo, que la idea justamente es transmitirnos la interioridad del artista, por ejemplo, cómo ve él, no sé, una ciudad, ¿sí? Esta ciudad, por ejemplo, que puede ser una ciudad nevada, no la muestra directamente de forma real, realista, sino que por el contrario se aleja de todo esto y justamente nos muestra una ciudad con colores que sabemos que no son los cotidianos. Por otro lado, tenemos el cubismo. El cubismo intentó desalinearse de las formas humanas a las cuales estamos como vinculados directamente, sino que buscó las formas geométricas de los cuerpos. Por ejemplo, acá podemos ver esta pintura donde los cuerpos de estas mujeres no son los cuerpos reales, sino que se intenta buscar la forma geométrica en los cuerpos.
Y esto, por ejemplo, se vio en lo que es la literatura a partir de la polifonía, es decir, de la utilización de muchas voces en un relato. Muy bien. Y acá comienza el bloque número 1. El bloque número 1, o sea, después de leer la introducción, es leer las poesías. Acá cada poesía tiene su particularidad, ¿sí? Por ejemplo, la primera, que se llama Arte Poético y es Vicente Huidobro, él intenta transmitirnos qué es escribir. Por eso se llama arte poético. Poético viene de poesía y justamente lo que intenta transmitirnos es cómo hacer poesía. Por ejemplo, dice acá, que el verso sea como una llave que abra 1000 puertas. Una hoja cae, algo pasa volando. Cuánto miran los ojos creado sea, y el alma del oyente queda temblando. Inventa mundos nuevos y cuida tu palabra, el adjetivo. Cuando no da vida, mata. El adjetivo justamente son esas palabras que utilizamos para calificar. Por ejemplo, lindo, feo, maravilloso, alucinante. Sigo. Estamos en el ciclo de los nervios, el músculo cuelga. Como recuerdo en los museos, más no por eso tenemos menos fuerza. El vigor verdadero reside en la cabeza. Porque cantáis la rosa, oh poetas, hacedla florecer en el poema. Solo para nosotros viven todas las cosas bajo el sol. El poeta es un pequeño dios. Vean que este último verso, recuerden que cada línea es un verso y el conjunto de esos versos forman una estrofa. Acá, por ejemplo, está este verso solo, el poeta es un pequeño dios, es una estrofa. Aclarado esto, es muy importante tener en cuenta, voy a marcar acá, que cuando vemos justamente esta frase que es el poeta es un pequeño dios, nos está dando cuenta de que el poeta tiene la particularidad de crear, ¿sí? Muy bien, ahora voy para atrás, muy bien. Uy, ahí, sigo. Esta poesía es bastante extraña, pero tiene una forma, se llama caligramas. Los caligramas dan cuenta de un tipo de poesía que no solamente nos transmite algo por la palabra, sino también por la forma. Es decir, es tan importante la forma como el contenido para la transmisión de este significado. Acá dice, y esto presta mucha atención cómo lo vamos a leer. Yo no sé nada, tú no sabes nada, usted no sabe nada, él no sabe nada, ellos no saben nada, ellas no saben nada, ustedes no saben nada. Vean que acá hace alusión justamente a esta cuestión de que todos, ¿sí?, somos parte de esto, de que no sabemos absolutamente nada. Dice, la desorientación de mi generación tiene su explicación en la dirección de nuestra educación, cuya idealización es la acción, era, sin discusión, una mistificación en contradicción con nuestra propensión a la meditación, a la contemplación y a la masturbación. Gutural. Gutural significa que viene de la garganta, lo más guturalmente que se pueda. Creo, que no creo, que no creo, y creo que no creo, no que creo, que creo. Vean que acá es toda una especie de trabalengua y confusión para nuestra mente, ¿sí? Esto es confusión, intenta provocar el absurdo, ¿no? Porque creo en lo que creo que no creo. ¿Cómo es esto? Si yo estoy creyendo en algo y al mismo tiempo no estoy creyendo en eso que creo. Muy bien, esta idea de provocar. Y después salta con algo completamente paradójico, dice cantar de ranas. Y vean que las ranas saltan, ¿no? Y acá tenemos una desvinculación del texto y tenemos que leerlo como si fuera una rana que está saltando. Y dice, y subo las escaleras para arriba y bajo las escaleras para abajo. Allí está, aquí no está, acá no está, acá está, acá no está. Voy a escribirlo mejor porque se me pifió. Y subo las escaleras arriba y bajo las escaleras abajo. Muy bien. Vean que es todo rarísimo, ¿no? Lo que estamos leyendo. Sigo. Dice, no voy a leer todos, pero más o menos quiero darles una idea, ¿sí?, de el texto y cada poesía que es completamente diferente una a la otra. Esta es una poesía, y vean que no está escrita con las anteriores, bueno, cada una igual es distinta.
Acá en vez de estar escrita en verso, está escrita en prosa. Prosa es como los cuentos, que van de margen a margen. Y dice, llorar a lágrima viva, llorar a chorros, llorar la digestión, llorar el sueño, llorar ante las puertas y los puertos, llorar de amabilidad y de amarillo. Bueno, es ir leyendo porque lo que habla es de llorar. El sentimiento de llorar y te quiere describir cómo siente ese yo lírico, que es la voz de la poesía, ¿no? Acá no se llama narrador, se llama yo lírico, no transmite lo que siente, que es el llanto, el dolor. Otra poesía, la 4, dice, se miran, se presienten, se desean, se acarician, se olfatean, se penetran, se chupan, se desmudan, se adormecen, despiertan, se iluminan, se codician, se palpan, se fascinan. Bueno, muy bien, en esta poesía podemos ver justamente esta cuestión de las acciones desglosadas que hace Oliveiro Girondo, que es un escritor argentino, uno de los más grosos del vanguardismo y bueno, de nuestro país, así que orgullosos de eso. Lo que está justamente describiendo es el acto sexual, ¿sí? Se miran, se presienten, se desean, se acarician, se besan, se desnudan y bueno, así siguen obviamente con todo. Muy bien. Y el último, a mí me encanta, es una de mis poesías preferidas, porque habla es un yo lírico que odia, ¿sí? Tenemos un yo lírico que llora, un yo lírico que tiene relaciones sexuales, y es un yo lírico que odia, y dice, que los ruidos te perforen los dientes como una lima de dentista, y la memoria se te llene de herrumbre, de olores descompuestos y de palabras rotas. Bueno, obviamente sí, así el texto, no quiero leerlo para que no le genere tampoco pesadez a este video, pero lo que intenta transmitir este yo lírico es el odio que tiene hacia alguien, ¿no? Y le desea lo peor de lo peor. Muy bien, aclarado todo esto viene el primer bloque de actividades. Recuerden que se pueden hacer hasta 3 integrantes. Voy con la primera, dice, en base a las poesías que acaban de leer, ¿cómo definirían a las vanguardias? Justifiquen utilizando las poesías como parte de tu argumentación. Es decir, aparte de las 5 poesías que ustedes leyeron, ¿qué conclusión sacan sobre cómo son las vanguardias? Recordemos todo lo que dije al principio, ¿no? Que las vanguardias vienen a romper con todo lo establecido. Entonces, tomando como base eso, ¿de qué forma, a partir de la lectura de estas 5 poesías, podemos definir a las vanguardias? La B dice, la RAE, que significa la Real Academia Española, define la poesía como manifestación de la belleza o del sentimiento estético por medio de la palabra, en verso o en prosa. Recuerden que en verso es la poesía tradicional que leímos al principio y en prosa sería la última, por ejemplo, o el texto número 3, donde va de margen a margen. Eso es la prosa, igual que el cuento. Dice, responde, ¿concuerda esta definición con los 5 textos? ¿Por qué? Es decir, acá hay el yo lírico y el poeta al mismo tiempo están focalizando en hacer belleza de estas palabras. ¿Están buscando hacer algo estético, hacer algo equilibrado, algo bello? Bueno, sí o no, ¿y por qué? Y además recuerden esto, ¿no? En verso o en prosa. C. Relacionen los siguientes conceptos con las poesías. Estas palabras tienen que vincularlas con las poesías. Experimentación con el lenguaje, es decir, hacer algo nuevo con el lenguaje, puede ser tanto en lo estético como en las palabras. Experimentación con el espacio, es decir, no utilizar el espacio de la forma tradicional, sino hacer algo nuevo con ello. Puede ser el caligrama, como les mostré en el texto número 2, como también hacer versos más cortos o versos desequilibrados, es decir, que no haya una pauta que siga el yo lírico, sino es que varía. Métrica regular y rima y verso. Métrica regular es la cantidad de sílabas que tiene cada verso. Bueno, ¿son regulares? Bueno, sí o no, ¿por qué? Rima es justamente que haya este sonido que veíamos, por ejemplo, en esta, que decía, creo que creo en lo que creo que no creo, o la desorientación de mi generación tiene su explicación en la dirección de nuestra educación, cuya idealización de la acción, ven que repite acción, acción, eso es una rima. Ese sonido que
queda grabado en nuestra mente. Y el D dice, elijan solo una poesía de las 5 y explica qué quiso transmitir el yo lírico. Es decir, de estas 5, elijan una y me explican qué quiso decir con esta poesía, qué nos quiere transmitir. Es decir, cómo ustedes la interpretan, qué significado le dan, cómo la pueden explicar a una persona que la acaba de leer. Para hacer esto es necesariamente que leamos 1, 2 o 3 veces el texto, que busquemos palabras que desconocemos. Es un trabajo de comprensión. No lo voy a leer a la primera y voy a entender todo. No, la idea es pensar. Por eso es un trabajo que nos va a llevar un tiempo hacerlo, pero la idea es que sea sentido. Y el bloque número 2 viene con un tipo de texto que utilizaron los vanguardistas que se llamó manifiesto. Los manifiestos son textos que escribían los movimientos vanguardistas para definirse. Es decir, cada movimiento que se armaba escribía un texto que se llama manifiesto donde ponía las reglas de ese grupo. Primero, cómo se identificaban, cómo eran y qué querían, ¿no? Eso primero. Y además intentaban en ese texto dar cuenta de las características que tenía su grupo y cómo lo diferenciaban del resto. Acá les puse 2 manifiestos, uno del surrealismo y otro del dadaísmo. Uno, el último, es cómo hacer un manifiesto dadaísta y, cómo hacer una poesía dadaísta que justamente no tiene reglas, sale de lo común, de lo corriente, porque es agarrar un pedazo de diario, recortar cada palabra, colocar una bolsita, agitarla y como salgan las palabras va a salir la poesía. Y otro es el manifiesto de cómo son los surrealistas. Este está muy bueno porque lo pueden tomar de parámetro para hacer su manifiesto, que esa es la actividad del bloque número 2. Se los leo un poquito para que entiendan la dimensión del texto. Ante una falsa interpretación de nuestras intenciones que se ha difundido de manera estúpida sobre el público, queremos declarar lo siguiente. Toda embrutecedora crítica literaria, dramática, filosófica, exegética e incluso teológica. 1. No tenemos nada que ver con la literatura, pero somos muy capaces, en caso necesario, de servirnos de ella como todo el mundo. 2. El surrealismo no es un medio de expresión nuevo o más fácil, ni tampoco una manifestación de la poesía. Es un medio de liberación total del espíritu y de todo lo que le parezca. Bueno, acá va enumerando puntos para definir este grupo. La idea de los manifiestos son las siguientes. Y acá les puse todas las características en forma de cuadro. Las tienen escritas, pero bueno, me es más fácil así en forma de cuadro para este video. Los manifiestos son manifestaciones artísticas, justamente, que intentan dar cuenta de una literatura combativa, es decir, una literatura que busca convencer al público de que la gente pertenezca a su grupo, en primer lugar, y al mismo tiempo de que los conozcan. ¿Sí? Por ejemplo, yo hago un grupo que se llama Los Siesteros, ¿no? Porque aman dormir la siesta. Entonces, mi grupo va a decir por qué es lo más dormir la siesta, por qué hay que dormir la siesta, qué ventajas tiene dormir la siesta y sobre todo, cómo son las personas que no duermen la siesta. ¿Para qué? Para justamente dar cuenta de que por qué conviene ser de mi grupo de los que duermen la siesta. Así puede haber un montón de grupos, ¿no? Pero este es el primero que se me vino a la mente. Para hacer un manifiesto siempre hablamos en un yo colectivo. O sea, es un yo plural, ¿sí? Que habla siempre en nosotros. Siempre habla en nosotros, nunca de forma individual. Por otro lado, tiene una función social. Esto significa que siempre que se escriba un manifiesto va a tener una intencionalidad. No se hace porque sí, sino por un motivo. Siempre que escribimos un manifiesto vamos a delimitar a nuestros amigos, a los que estamos cerca de nosotros, a los que se nos parecen y por otro lado limitamos a nuestros enemigos, los que son todo lo contrario de lo que pretendemos ser nosotros. Por otro lado, tiene estilo bélico, significa un estilo combativo, de guerra. Un tono provocador, irónico, ¿sí? Porque lo que busca justamente es romper e ir en contra de tu enemigo. Entonces tenés que ser provocador. Y todo manifiesto tiene siempre un título, que es el nombre del grupo,
y un eslogan que es una especie de frase publicitaria. Los eslogan, por ejemplo, son los que definen las marcas. No sé, Coto, yo te conozco. ¿Sí? McDonald's, me encanta. Bueno, se me viene otra a la mente ahora, pero son el eslogan que vos los vinculás directamente con la marca. Entonces, además de tener un título, todo movimiento tiene además una frase que los representa. Y la idea es que ustedes, como lo pueden hacer de forma grupal o individual, eso es a gusto de cada uno, la idea es que... Un segundo que mi gato está llorando. Muy bien, perdón. Les decía, la actividad del bloque número 2 es justamente escribir un manifiesto que puede ser de cualquier cosa, dice, a partir de una banda, de un cantante, un club de fútbol, de moda, una tendencia, un hábito, una costumbre, etcétera, que los inspire. Como les decía, pueden ser, no sé, ustedes son de River, bueno, justamente es el manifiesto de los hinchas de River, bien, no sé cómo se llaman, tengo menos fútbol yo. Por otro lado, puede ser, como les decía, un hábito, ¿no? Los que toman mate, ¿sí? Los materos, los que duermen la siesta, los siesteros. Por otro lado, también puede ser, no sé, un estilo de vida que ustedes tengan, no sé, los vegetarianos, los veganos, no sé, algo que ustedes los identifique. Es encontrar en sí la característica que ustedes tengan ustedes para que la gente primero los conozcan y después, por otro lado, quieran formar parte de su grupo, ¿sí? Para esto, dice, deben tener en cuenta las características propias del manifiesto, que un yo colectivo, limitar amigos y enemigos, un programa de ruptura, es decir, ustedes que proponen de diferente y al mismo tiempo un estilo bélico, es decir, un estilo combativo. Ustedes van en contra de todo, porque ustedes son los mejores, ¿sí? No hay nadie que se les parezca. Definan cuál es su propuesta, o sea, qué proponen ustedes, ¿sí? ¿Qué elementos culturales se valorizan? Es decir, si ustedes valorizan, por ejemplo, la yerba, porque son los materos, el mate, que es lo cultural, las reuniones en familia con el mate, bueno, todo esto. También contra quiénes o quiénes se pronuncian, es decir, contra quiénes están ustedes. Y después elegir un título, un nombre para el grupo que los identifique. Para esto estaría buenísimo que utilicen una forma atractiva. Es decir, pueden usar, por ejemplo, Canva, que es una aplicación muy copada para escribir el texto y que sea llamativo. O sea, que el texto que lo escriban sea bonito, que usen diferentes colores, imágenes. Aprovechen esta cuestión del uso de que todo es virtual para entregar un buen manifiesto y que sea bello a la vista. Bueno, eso fue todo. Tienen tiempo para entregarlo, háganlo con paciencia. Si tienen dudas me consultan. Y bueno, eso fue todo. Les agradezco muchísimo la paciencia a quienes hayan llegado al final del video. Y si hay una duda aparte, me consultan. Estoy para ustedes, les mando un abrazo grande y hasta la próxima.